Hola a todos, soy Álvaro Torres y en este episodio les voy a hablar de un concepto muy importante que surgió en la década de los noventas como una alternativa para equilibrar los antagónicos sistemas del capitalismo, del libre mercado y el socialismo. Se trata del modelo de la tercera vía, enarbolado por el sociólogo inglés Anthony Giddens. ¿Pero qué tiene que ver con nuestra actualidad? Bueno, primero vamos a analizar de qué trata esta idea, su genealogía, cuál fue su legado y cómo podemos encontrar similitudes con la estrategia del actual gobierno en México. ¿Les parece interesante? Pues si es así, pónganse cómodos y comenzamos. El concepto de la tercera vía ha sido utilizado en diferentes momentos de la historia, pero en general se entiende como un camino entre la izquierda marxista y la derecha capitalista, y representa una visión mucho más amplia que se le llamó progresista. De acuerdo con Luciano Tomasini, esta nueva visión toma en serio el proceso de globalización, las políticas económicas, la equidad social, la tradición, el riesgo, la familia y la democracia. Es decir, la tercera vía busca apoyarse en la economía global, procurando una mejor distribución de la riqueza. Como toda idea política, existe una genealogía de la tercera vía que surge en los siguientes movimientos históricos. 1. El socialismo ético. A fines del siglo XIX, Edward Bernstein, un teórico socialista alemán, propuso evitar la revolución violenta y abogó por adoptar gradualmente los procesos democráticos para construir el socialismo. 2. La tercera posición del fascismo italiano. En la década de 1920, el régimen de Benito Mussolini propuso la tercera posición para presentarse como una alternativa tanto al capitalismo liberal como al socialismo marxista. 3. La socialdemocracia en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos partidos europeos abogaron por el estado de bienestar, en el cual, a través de la regulación económica y la propiedad mixta, se crearía bienestar y equilibrio entre la planificación centralizada y la economía de mercado. 4. El nuevo Partido Laborista inglés. En la década de 1990, el Partido Laborista británico, bajo el liderazgo de Tony Blair, adoptó el término tercera vía para describir su enfoque político. Blair buscaba modernizar el socialismo tradicional adoptando políticas de mercado orientadas hacia el centro. 5. Movimientos centristas modernos. La tercera vía se asoció con movimientos políticos y líderes como Clinton y Schroeder, que buscaron evitar la polarización y adoptar políticas pragmáticas para mantenerse al centro. De la combinación de todo lo anterior es que se empieza a conformar una serie de iniciativas y elementos que caracterizan a la tercera vía. 1. Economía y propiedad mixta. Se combinan elementos de libre mercado con una intervención estatal razonable. Los activos del Estado no se privatizan, como lo hicieron Margaret Thatcher o Carlos Salinas de Gortari. Por el contrario, se busca un equilibrio dando espacio a la iniciativa privada pero regulando los sectores estratégicos de un país, como el energético y alimentario. 2. Justicia social. Promover la equidad y la movilidad social como la inversión en educación accesible, el cuidado de la salud universal, la formación y promoción de oportunidades para todos los ciudadanos para mejorar la productividad y la equidad. 3. Políticas basadas en evidencia. Será necesaria la evaluación constante de los resultados de aplicar esas políticas y la disposición a ajustarlas según las circunstancias. 4. Internacionalismo. La tercera vía tiende a ser global, como los problemas globales como el cambio climático, el terrorismo y la pobreza mundial. 5. Rechazo de la rigidez ideológica. Se buscan soluciones pragmáticas en lugar de adherirse a un solo lado, ya sea de izquierda o derecha, que beneficien al Estado y al mercado. Aquí es donde la cuarta transformación en México tiene algunos paralelos con la tercera vía. Por ejemplo, la economía mixta se ha implementado con la recuperación de la infraestructura energética, tanto eléctrica como petrolera, el Tren Maya, el Tren Transístmico y el AIFA, que son propiedad del ejército y por tanto del Estado. La justicia social se va mejorando con los apoyos para adultos y jóvenes, los incrementos al salario mínimo, la transformación educativa y del sector salud. El internacionalismo se mantiene con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el nearshoring, que han puesto a México como un polo de desarrollo e inversión.
Pero ¿en qué países se aplicó este concepto? 1. Reino Unido. Quizás es el más destacado en la implementación de la política de New Labour por parte del Partido Laborista en el Reino Unido bajo el liderazgo de Tony Blair como primer ministro en la década de 1990. Blair se basó en la propuesta de Anthony Giddens como marco conceptual. Giddens había escrito varios trabajos relacionados con el concepto de tercera vía. Algunas de sus obras son Consecuencias de la modernidad, 1990, Más allá de izquierda y derecha, 1994, La tercera vía, la renovación de la socialdemocracia, 1998. Basado en esta estructura intelectual, Blair obtuvo logros en áreas como la inversión en servicios públicos, como la salud y la educación y el fomento del empleo, pero recibió muchas críticas negativas, como el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres y la peor de todas, su decisión de apoyar la entrada del Reino Unido en el conflicto militar de la guerra de Irak. 2. Estados Unidos. También en la década de 1990, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, buscó reducir el déficit, promulgó la reforma del bienestar y la promoción del libre comercio al tiempo que mantenía un enfoque en problemas sociales progresistas. De igual forma, su decisión de entrar en la guerra de Irak puede considerarse un error estratégico al desviar recursos que pudieron ayudar a mejorar su mercado interno. 3. Alemania. El canciller alemán Gerhard Schröder y el Partido Socialdemócrata de Alemania buscaron una versión de la tercera vía conocida como New Mitte, Nuevo Centro, en la década de 1990. Schröder propuso reformas económicas y laborales para mejorar la competitividad de Alemania. 4. Francia. En este caso, el Partido Socialista, bajo el liderazgo de Lionel Jospin, en la década de 1990, también buscó una forma de tercera vía adoptando políticas de mercado y equilibrando aspectos de justicia social. Sin embargo, la tercera vía enfrentó desafíos y tuvo consecuencias controvertidas. Por ejemplo, se le criticó la falta de una base ideológica clara, lo cual generó una visión poco coherente y consistente. Se le asoció con políticas económicas neoliberales. También comprometió principios de justicia social y equidad en un esfuerzo por atraer a un electorado más amplio. Pero lo que fue el tiro de gracia es que los gobiernos que aplicaron la tercera vía no lograron resolver eficazmente sus problemas internos y esto llevó a la búsqueda de nuevos modelos. Y aquí es donde viene el contraste entre la 4T y la tercera vía, pues podemos decir que el gobierno actual ha implementado una versión propia de la tercera vía. No afirmo que exista algún rasgo de una influencia o inspiración directa. Tampoco sugiero que se debería implementar el modelo de la tercera vía, pues ya no es vigente y el país enfrenta desafíos persistentes como la inseguridad, la corrupción y la pobreza. Pero la simple existencia de la tercera vía provocó cambios en el mundo y la masacre del neoliberalismo en México influyó en que el presidente Obrador llegara al poder, quien ha enarbolado como su lema principal por el bien de todos, primero los pobres, el cual es totalmente de izquierda. Y esto convive con políticas 100% capitalistas, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Nearshoring. Este modelo híbrido ha logrado en 5 años sacar de la pobreza a 8.9 millones de personas y ha mantenido la economía muy estable, como nunca había pasado. Se ha hecho la mayor inversión de infraestructura en el sur y el crecimiento del Producto Interno Bruto de la zona es histórico. En conclusión, el concepto de tercera vía buscó encontrar un equilibrio entre el capitalismo y el socialismo, combinando elementos de ambos sistemas para lograr un enfoque más equitativo y sostenible. En México se ha implantado la cuarta transformación que coincide con varias de las iniciativas de la tercera vía. La viabilidad del cambio depende de la disposición de los partidos políticos y el sector privado. La profunda polarización política podría dificultar el consenso para implementar las reformas que se necesitan. Ahora más que nunca, los mexicanos requieren de un cambio cultural que tome conciencia y que evolucione en una sociedad más tolerante y abierta a nuevas ideas. Por primera vez, se podría tener un ejemplo en el mundo de un sistema híbrido que logre el tan deseado equilibrio entre el estado del bienestar y el sistema capitalista de libre mercado. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.